invito, hermanos, a buscar en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14. Marcos capítulo 14, los versos del 1 al 16. Marcos 14, del 1 al 16. Dice la Biblia, 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle, y decían, no durante la fiesta para que no se haga alboroto del pueblo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se mostrará lo que está hecho para memoria de ella. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos, les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra que hemos podido leer, y en esta hora nos ponemos en tus manos para que tú nos asistas con tu Espíritu Santo, iluminando nuestras mentes para poder comprender las verdades que tienes para nosotros en esta noche. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El estudio de esta noche lo hemos titulado Actores en el drama de la cruz, continuando con esta serie sobre el Evangelio de Marcos. La cruz podemos decir que es el tema central de esta sección final en la que ya nos encontramos de el Evangelio de Marcos, capítulos del 14 hasta el 16. Desde el discurso en el Monte de los Olivos, en el capítulo 13, ocupando los versos del 5 hasta el 37, el Señor estaba predijo la gloria de su segunda venida. La narración ahora pasa a enfocarse en la sagrada culminación de esa segunda o de esa primera venida, que es su muerte en la cruz. Por eso podemos decir que el personaje principal, central, en el drama de la cruz es el mismo Señor Jesucristo, que murió por nosotros. Pero a medida que se desarrolla el relato, en Marcos 14, del 1 al 16, presenta un elenco, digamos, de otros personajes adicionales. Cada uno jugó un papel trascendental, vital en este acontecimiento culminante. Vamos a considerar quiénes son estos personajes que nos presenta Marcos. El primero es el Padre, Dios el Padre. Dice en Marcos 14, verso 1, 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. La mano de Dios estaba detrás de todo. Bueno, siempre que llegamos a este punto, no solo hablando de la muerte de Cristo,
sino en muchísimos otros aspectos donde se encuentran digamos, en tensión la soberanía de Dios y la libertad humana, o el libre albedrío, como algunos llaman, o mejor todavía, la responsabilidad del hombre. Sé que siempre habrán preguntas, siempre nuestra mente va a manifestar sus limitaciones, pero nunca podemos olvidar que eso es un problema de nosotros, no de Dios. Para Él esto no tiene ningún problema. Y la realidad es que si usted respeta la palabra de Dios como tal, tiene que aceptar esas dos verdades, aunque nuestra mente cueste entenderlas. Y en el drama de la cruz, en la muerte de Cristo, ahí una vez más encontramos estos dos elementos. Por una parte, la mano poderosa de Dios llevando adelante un plan soberano. Y en otro lugar, individuos malvados ejecutando acciones según sus propias decisiones perversas. Aquí encontramos a Dios el Padre en acción, el divino director tras bastidores, organizando todo soberanamente, como dije, de acuerdo a su plan. La participación providencial del Padre está implícita en la declaración de apertura en que Marcos explica que 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Lejos de ser algo meramente circunstancial, dicho marcador cronológico demuestra un programa, un plan, el plan divino que se está ejecutando. En esta Pascua específica, es el mismo año en que el profeta Daniel había anunciado. Vamos a leer allí en el libro de Daniel capítulo 9, verso 25 y 26. Si alguien puede leerlo, por favor. Daniel capítulo 9, 25 y 26. Después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y por el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. En esa Pascua en específica, en ese mismo año, es el que el profeta Daniel anunció que se le quitaría la vida al Mesías. El mismo día, a la misma hora en que estaban matando los corderos de la Pascua o para la Pascua en el templo. En ese mismo día, Dios, el Padre, había dispuesto que el inmaculado Cordero de Dios fuera inmolado. Una vez más, repito, aquí vemos la mano soberana de Dios. Yo sé que nos cuesta entender cómo puede Dios seguir adelante su plan aun cuando hay intervenciones humanas pecaminosas. Pero como he dicho y vuelvo a decir y a repetir, no hay absolutamente nada ni nadie que pueda estorbar el propósito de Dios, los planes soberanos de Dios. El momento había llegado, el plan comenzaría a ejecutarse. Segundo, lo segundo que vemos aquí son los enemigos acérrimos de Jesús. Dice el verso 1, pero en la parte segunda, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Luego el verso 2, y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto
del pueblo. Según el texto paralelo, Mateo 26:3, esta reunión de los principales sacerdotes y de los escribas se llevó a cabo en el patio de la casa del sumo sacerdote Caifás. Los principales sacerdotes y los escribas, varias veces en los evangelios se mencionan juntos. O sea, los malos se agrupan, ¿verdad? Las mismas intenciones perversas que tienen en común les llevan a buscarse unos a otros. Los principales sacerdotes eran primordialmente saduceos. Esto incluía al sumo sacerdote, el jefe de los alguaciles del templo que asistía al sumo sacerdote y también a otro grupo de sacerdotes de alto rango. Los escribas, que en su mayoría eran fariseos, eran expertos tanto de la ley del Antiguo Testamento como de la tradición rabínica. Junto con los fariseos y saduceos, formaban lo que se podría llamar el liderazgo apóstata de Israel. Y el Señor Jesús advirtió a sus discípulos que tuvieran mucho cuidado con ellos y con sus costumbres hipócritas. Esta reunión tenía un solo objetivo. Dice la palabra que era buscar cómo prender a Jesús por engaño y matarle. ¿Puede haber una reunión, puede haber existido una reunión más perversa en la historia humana? Sabemos que se han dado muchísimas, ¿verdad? Manejando intenciones malévolas en extremo. Pero creo que no ha habido una que se iguale a esta. Primero por los que se reunían, la religión, aquellos que se llenaban la boca hablando de Dios y de su ley, pero con sus hechos lo negaban. Y en segundo lugar, ¿quién era el blanco de sus ataques? ¿Contra quién se estaba planificando en esa reunión? Contra Jesús. Y los elementos que estaban usando, las mentiras. Por eso la Biblia dice que el diablo es el mentiroso, el padre de mentiras. Por la intención que tenía, ¿cuál era? Matarle. Querían matarle. Esto refleja una enorme ignorancia en ellos también porque pensaron que podían matar al Hijo de Dios. En sus intrigas contra Jesús trataron de arrestarle en secreto para no provocar a las multitudes porque sabían que él se había vuelto muy popular. Asesinarlo y esperar para asesinarlo a que la fiesta de la Pascua terminara y los centenares de miles de peregrinos ya se hubiesen marchado. Por eso decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Una intención malévola. ¿Qué otros personajes? Bueno, aquí también se nos presentan los amigos, los amorosos amigos de Jesús. Y esto está en los versos del 3 hasta el 9. Si alguien puede ayudarme leyendo alto y claro, por favor. Marcos 14 del 3 al 9. Pero estando él en Betania, en casa de Simón, el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis?
buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis le podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella. Bueno, Marcos irrumpe la narración o interrumpe la narración con una escena retrospectiva del sábado anterior. 6 días antes de ese viernes de la Pascua, según Juan 12:1, cuando el Señor llega a Betania, justo al este de Jerusalén, se produce esto. El escenario de este breve relato es la casa de un hombre llamado Simón, que tenía un problema, o había tenido un problema. ¿Cuál era? El leproso. Allí estaba Jesús y sus discípulos cenando, según Juan 12:2. Los leprosos, ya ustedes saben, ¿no? Eran marginados sociales, no podían interactuar con las personas. La lepra era una enfermedad incurable en el mundo antiguo y es casi seguro que Simón haya sido curado milagrosamente por Jesús. Esta cena era una forma a través de la cual Simón estaba expresando su agradecimiento al Señor por darle sanidad. Pero en Juan capítulo 12 se nos informa que en esta cena, además de Jesús, de Simón, de los discípulos, estaba Marta, María y Lázaro. Jesús estaba sentado a la mesa con sus discípulos y dice que vino una mujer. Juan capítulo 12, verso 3 identifica a esta mujer. ¿Quién era esta mujer? Esta mujer era María, hermana de Marta y de Lázaro. Poco tiempo antes María vio a Jesús resucitar a su propio hermano. En Juan capítulo 11 está la historia de la resurrección de Lázaro. Ella siempre había estado atenta a las enseñanzas de Jesús. ¿Se acuerdan de aquella ocasión cuando Marta le dice, Señor, mira, aquí estoy trabajando, reventándome y mi hermana no me ayuda? Y el Señor le dice, Marta, afanada y turbada estás en muchas cosas, pero María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Ella prestaba mucha atención a lo que el Señor enseñaba. Ella receptivamente aceptaba todo lo que Jesús decía. Y en esta ocasión reconoce la realidad de que la muerte de su amado Señor estaba próxima. Siente una profunda reverencia y quiere expresar el sentir de su corazón a través de un acto de adoración. ¿Qué hace María? Se acerca a Jesús. ¿Con qué se acerca? Dice la Biblia que se acerca con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derrama sobre su cabeza. El que ha conocido a Jesús, el que sabe quién es Jesús, lo que ha hecho por él, es alguien que no hay que presionarle para que adore, para que dé, para que sea generoso con su Señor. Yo creo que esa es una respuesta natural en aquel que ha conocido verdaderamente el amor de Dios. Por eso cuando me encuentro algunos ahí que invierten tanta energía en tratar de demostrar que la Biblia no enseña que hay que diezmar o ofrendar, con eso me pasa lo mismo que con otros asuntos, ¿no? Yo pienso que cuando uno gasta energía en eso, no es que le preocupe realmente el diezmo, es que lo que le preocupa es tener que dar. Y si hay un cristiano que le preocupa tener que darle a su Dios,
hay que ver si lo conoce. Miren, si usted me dice, aquí no hay mezquindad ninguna. No se anduvo con miseria. La Biblia es clara dándonos este detalle. Dice que fue un perfume de nardo puro de mucho precio. ¿Necesitaba el Señor eso? No, como tampoco necesita de nuestro dinero, de nuestros dones, de nuestros talentos. Somos nosotros los que necesitamos adorar, servir. Dios va a hacer su obra sin ti y sin mí. Él buscará la manera de seguir adelante con su obra. Pero somos nosotros los que necesitamos exponer lo que decimos que hay en nuestra vida. Mire, ella no se puso a pensar, a sacar cuenta, esto está muy caro. Ni la manera en que la gente fuera a reaccionar. No le importaba lo que otros pensaran. No le importó lo que costara. El único deseo que ella tenía era honrar y adorar a Cristo, ungiéndole la cabeza con un perfume de mucho precio. Fíjense lo que hace María. Ella rompe el frasco, aumentando el valor de su ofrenda a Cristo. Comienza a derramar su aromático contenido sobre la cabeza de Jesús. El pasaje paralelo de Juan capítulo 12, 3 dice que también derramó algo del perfume sobre los pies y entonces los enjugó con sus cabellos. La fragancia de este aceite de nardo era extraído de una planta originaria de la India septentrional. Debía importarse recorriendo la enorme distancia hasta Israel a un gran costo. El resultado de la generosa ofrenda a Jesús, dice Juan 12:3, que la casa se llenó del olor del perfume. Más que el acto en sí, fue la motivación que tuvo María. Más que la cantidad, Dios mira con la intención que lo estamos haciendo. La escena fue dramática. ¿Y cuál fue la reacción de los demás invitados a la cena? Verso 4, y hubo algunos que se enojaron. Siempre hay algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Ni Marcos ni Mateo mencionan los nombres de quienes fueron los críticos. Pero el relato paralelo de Juan 12, los versos del 4 al 6, nos dan el nombre de quién fue el instigador. Judas. Empezó a soltar su veneno y con ese veneno arrastró a otros. Mientras el aroma del perfume de María llenaba el salón, Judas y al parecer algunos de los otros discípulos a quienes logró convencer, se enojaron con ella. Se indignaron insistiendo que un aceite tan caro se haya desperdiciado. Pudiendo, ay, qué espirituales eran ellos, ¿verdad? Eran más espirituales que María. Amaban a Jesús más que María. Estaban tan preocupados por los pobres. Pero si estaban preocupados por los pobres, ¿por qué tenían que esperar a que el perfume se vendiera? ¿Por qué no lo ayudaban ellos mismos? ¿Los estaban haciendo? Dice que tenía que haberse vendido por más de 300 denarios. Bueno, era una cantidad considerable de dinero. ¿Y por qué no se dio esto a los pobres? Un denario equivalía a un día de salario de un trabajador común, por lo que esta esencia representaba casi el salario de un año para un obrero común. O sea, María tiró todo por la ventana. Fíjense que hay una gran diferencia entre lo que hace María y lo que hizo aquella viuda pobre que ya mencionamos. ¿Se acuerdan? El gran problema de aquella viuda pobre y María es que no era la misma motivación.
Aquella viuda pobre había dado como una víctima de una religión falsa, despiadada, que le había despojado de todo. Esto es un acto de adoración espontáneo, motivado por la gratitud y el amor al Señor. Alguien que sí conocía al Señor, alguien que sí se sentaba a sus pies y lo oía. No vas a conocer a Jesús más que lo que puedas conocerle de manera personal. No importa cuánto oigas a predicadores, no importa cuánto vengas y escuches clases aquí, sermones del pastor, todo eso está bien, pero jamás podrán ser un sustituto de tu relación personal con Dios. Esos momentos maravillosos en los que sin que nadie nos presione, porque lo necesitamos, buscamos por nosotros mismos a nuestro Dios. Lo buscamos en oración, lo buscamos en la palabra, y a medida que lo buscamos, más lo conocemos. A medida que lo buscamos, más nuestro corazón se llena de gratitud. ¿Estaba mal María? No, lo que estaban mal era ellos. Jesús los corrige. Déjenla. ¿Por qué la están molestando? Eso fue lo que dijo el Señor. Sabía lo que estaban hablando. Sabía más todavía lo que estaban pensando. Sabía quiénes eran en realidad. Y sabía por qué lo estaban diciendo. Sabía quién era el instigador. Déjenla. Ha hecho una buena obra. Fue un acto de adoración, de bondad, no un desperdicio. Refiriéndose a Deuteronomio capítulo 15, verso 11, le dice, siempre van a tener pobres. Tristemente es una realidad con la que tendremos que lidiar durante toda la vida. Habrá gente rica y gente pobre. Si quieres ayudar a los pobres, siempre habrán personas pobres. Cuando quieran, lo puedes hacer. Pero observen el detalle. Él les está hablando a ellos de manera personal. No se preocupen tanto por lo que hizo María. Preocúpense por lo que ustedes tienen que hacer. Al final, si dicen que quieren ayudar a los pobres, ustedes les está hablando personalmente. Hay gente que es muy generosa, pero con el dinero de otros. ¿No los han conocido? Gente que encuentran a alguien en necesidad. Ay, déjame decírselo a fulano. Yo no pienso que esté mal que uno quiera que otros colaboren, pero me parece que es un acto de tamaña hipocresía. Preocuparme porque otros den mientras yo mismo no intento hacer algo para remediar la necesidad de esa persona. El que la conoce, la necesidad, es el primero que debe tomar acción. El samaritano no esperó a otros, él se involucró, él respondió. El Señor les dice, tienen a los pobres y siempre les van a poder hacer bien. Sin embargo, a mí no siempre me tendréis. Está estableciendo la prioridad correcta que había manifestado María al adorarle a Él primero. La adoración es siempre la máxima prioridad. La adoración personal. Amar al prójimo, cuidar de los pobres, es noble, es necesario. Pero ¿saben qué? Amar a Dios es más importante. ¿Por qué? Porque una persona puede decir, yo amo a los pobres, me preocupo por los necesitados, por pura fachada, por una motivación equivocada. ¿No han visto gente impía que dan grandes cantidades de dinero para causas benéficas? Hasta millones. Y son personas que no conocen a Dios. Ahora, ¿por qué lo hacen? Bueno, podrán tener distintas motivaciones y dentro de ellas estoy seguro que está siempre esta.
creo que con esto voy a poner un peldaño en la escalera que me lleva a la redención, al cielo. Esto me hace más bueno ante los ojos de Dios. Si alguien tiene Dios que mirar, mejor es a mí, porque mira lo que he hecho. Ahora, cuando hay verdadero amor a Dios, vas a ver a otros en necesidad y vas a querer responder, sin que nadie te lo diga. María tenía las prioridades correctas. El Señor había dicho a la hermana, ella escogió la mejor parte. A diferencia de los 12 que procedieron de manera inconsciente, María tenía algún entendimiento de la muerte del Señor Jesús. Por eso ella dijo en el verso 8, o sea, él dijo de ella, esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Aunque María no podía hacer nada para evitar la muerte de su Salvador, sí podía entregarle su amor de manera generosa y sacrificial. ¿Y saben qué? Lo que había en el corazón de María, el Señor lo conoce, como lo que hay en nuestro corazón. Por eso fingir no tiene sentido, es un autoengaño. Él la elogia por ese acto. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para la memoria de ella. Y aunque han pasado 2 milenios, más de 2 milenios, el testimonio de adoración de María sigue en pie como un monumento perpetuo del genuino amor por Cristo. El genuino amor por Cristo no son palabritas, son actos de amor, acciones concretas para nuestro Señor. Otro personaje, un traidor, un falso discípulo en este drama de la cruz. Verso 10 y verso 11. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba la oportunidad para entregarle. Judas, y la Biblia dice, uno de los 12, como enfatizando que un traidor puede estar aún entre los 12. Piénselo, aquel hombre estuvo tan cerca de Jesús y sin embargo tan lejos, por 3 años, escuchando al mejor de todos los predicadores, a Dios mismo, desperdiciando oportunidad tras oportunidad, llegando a sellar su destino al decidir entregar al Hijo de Dios. Después de la cena del sábado en Betania, fue a los principales sacerdotes a llevar adelante su macabro plan de traicionar a Jesús. Si hubo un plan perverso en aquellos sacerdotes que se reunieron, los escribas, los fariseos, no ha habido traición más grande que esta. ¿Contra quién se ejecutó? Fue allí a donde estaban los religiosos, se alegraron y prometieron darle dinero. 30 piezas de plata. ¿Saben lo que era? El precio de un esclavo. Sobornaron al ansioso Judas para vender a su maestro. Y a partir de aquel momento empezó a buscar una oportunidad para entregarle. Una y otra vez, escogiendo el momento. Aunque los discípulos no eran conscientes de los desviados planes de Judas, el Señor sabía. Recuerden lo que dijo en Juan 13:18, si alguien puede leerlo. Juan 13:18. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar.
Debido a que Judas había endurecido su corazón, Dios lo entregó a Satanás. Lucas 22:3 dice, y entró Satanás en Judas. Ahora Satanás no entró a la fuerza en el corazón de Judas. Judas abrió su corazón al diablo. Todavía más, hay otros actores más, los fieles seguidores, sus amigos, sus seguidores. Vamos a leer los versos del 12 al 16, si alguien puede leerlo, por favor. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió dos de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidlo. Y cuando entráis, decid al Señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él nos mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, y entrará para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Bueno, el verso 12 avanza al jueves de la semana de la pasión de Jesús, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua. Tal vez fue al principio de ese día que sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos para que comas la Pascua? Ahora, tomen esto en cuenta. Si Judas descubría dónde Jesús y los discípulos estarían esa noche, habrían arrestado a Jesús, pero eso habría sido prematuro. Por eso, a fin de mantener a Judas ignorante del lugar, el Señor hace arreglos con el fin de observar la Pascua en una ubicación secreta solo conocida por él. Vuelvo a decir, Dios tiene sus planes, pero eso nunca excluye la responsabilidad humana. Y aquí vemos estos dos elementos como dos rieles, ¿verdad?, de un ferrocarril corriendo paralelos. De acuerdo con su plan, envió dos de sus discípulos. Judas identifica, o Lucas identifica a ellos como Pedro y Juan. Le dice, id a la ciudad. Les da instrucciones muy vagas, como para que los demás no pudieran conocer. Les dice que cuando llegaran a Jerusalén iban a encontrar a un hombre llevando un cántaro de agua. Ese hombre sin duda sería un criado. Se descartaría por estar realizando una tarea hogareña que en el siglo I en Israel solo practicaban o solo la realizaban las mujeres. Los discípulos recibieron esta orden, síganle, donde entre, decida al dueño de la casa, el maestro dice dónde está el aposento, donde voy a comer la Pascua con mis discípulos. Allí se va a mostrar un aposento alto ya dispuesto, preparado para nosotros allí. El propietario a quien los discípulos debían encontrar era probablemente un familiar de Jesús, ya que simplemente le dijeron que el maestro los había enviado. Como dicen algunos, probablemente un creyente también. Después de recibir instrucciones, fueron sus discípulos y entraron a la ciudad y hallaron como el Señor les había dicho. O sea, todo se cumplió, todo estaba listo. Había comenzado a desarrollarse el drama de la cruz. Muchos actores, líderes religiosos antagónicos como Caifás, adoradores tan genuinos y tan llenos de devoción como María, discípulos engañadores e hipócritas como Judas, seguidores fieles como Pedro y Juan. Sin embargo, hermanos, un examen cuidadoso de todo nos lleva de vuelta a Hechos 2:23. Alguien que lo lea, por favor. Hechos 2:23, si alguien puede leerlo. Y entregado por el determinado consejo, fíjense, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prehendisteis y matasteis por manos de los inicuos, crucificándole. O sea, la mano de Dios llevando su plan y los hombres actuando según sus propias inclinaciones.
Hechos 3:18. Pero Dios ha cumplido lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Dios ha cumplido lo que había anunciado. Y Hechos 4, verso 28, dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Todo estaba cumpliéndose porque había un elemento superior, nuestra salvación. La esperanza para pecadores sin esperanza. Por eso hoy podemos decir, gracias Señor, porque a pesar de todo lo que padeció tu Hijo, tu plan se cumplió. Hoy podemos encontrar perdón para nuestros pecados y podemos compartir esa esperanza de perdón para otros que no le conocen. Que el Señor les bendiga. Hermanos, vamos a terminar cantando una alabanza porque hoy están los niños que tienen que ensayar.